sostén de la esperanza mía, fuente de vida eterna. Tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Oh, oh, oh. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Muchas gracias a bien, voy a invitar a los hermanos para que abran sus Biblias, por favor, y vamos a, hermanos, el capítulo 11, San Juan, capítulo. Bueno, es San Juan capítulo 11. Vamos a leer, hermanos, desde el verso número 38 hasta el verso número 44. San Juan capítulo 11, versos 38 hasta el 44. Bueno, voy a invitarlos para que me sigan ahí en la lectura, por favor. Yo voy a hacer esta lectura. Dice
Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos nuevamente en esta tarde. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta exposición de tu palabra para que sea de gran bendición a nuestras vidas, y de igual manera que seamos usados para bendecir a otros. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, este tema de esta tarde se llama Confiando en las promesas de Dios. Confiando en las promesas de Dios. Hace un momento entonamos un bonito himno, ¿verdad?, que se llama Todas las promesas del Señor Jesús. Dice esta primera estrofa: son apoyo poderoso de mi fe, ¿verdad? Hermanos, nosotros creemos en el Señor, y yo le hago una pregunta: ¿cree usted en las promesas de Dios? Por supuesto que sí, ¿verdad? Usted me contestará que sí. Las promesas de Dios, hermanos, tienen una peculiaridad de todas las promesas que puede haber en el mundo. Es que las promesas de Dios sí se cumplen. Esa es la gran diferencia de las promesas que el hombre puede hacer. Y aunque a veces tardan, hermanos, Dios tarda en cumplir esas promesas con un propósito, pero las promesas, hermanos, se cumplen. No hay duda de eso, ¿verdad? Y confiar, hermanos, en nuestro Dios, creerle a Dios, hermanos, es una actitud que debe de reinar siempre en cada uno de nosotros como creyentes. La palabra de Dios nos habla ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Como a través de la fe nosotros le creemos a Dios, pero también como grandes hombres de la antigüedad le creyeron a Dios, ¿verdad? Y gracias, hermanos, a que ellos pusieron su fe en Dios, fueron grandemente galardonados. Entonces, hermanos, para usted y para mí, que creemos en el Señor, de que creemos en sus promesas, debemos tener bien presente que el Señor siempre cumple sus promesas, ¿verdad? La Biblia, hermanos, nos habla de estos grandes hombres que le creyeron a Dios y recibieron grandes promesas, todos a través de la fe. Creyeron lo que Dios les prometió y recibieron el galardón de parte de Dios. La palabra de Dios nos habla del primer hombre que le creyó a Dios. Vamos a hablar de Abraham, el padre de la fe. El relato de la historia de Abraham, hermanos, lo encontramos en el libro de Génesis. No vamos a ir al libro de Génesis, solamente quiero mencionarlo, hermanos, que Abraham le creyó a Dios. Y lo podemos ahí en Hebreos capítulo 12, hermanos, pues encontramos, hermanos, a todos estos hombres que le creyeron a Dios. Y luego, hermanos, pues consideramos a Abraham, hermanos, que
pero dije Hebreos 12, pero es Hebreos 11, donde la semana pasada yo les hablaba acerca de Abel, ¿verdad? Que Abel ofreció un mejor sacrificio al Señor. Y aquí en Hebreos 11, hermanos, encontramos una gran lista de hombres que le creyeron a Dios. Pero hablemos de Abraham. Ahí en el versículo número 6, dice Hebreos 11:6, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿verdad? Y el capítulo sigue mencionando la fe de Sara, pero vamos a hablar, hermanos, de la fe de Abraham. Dios le prometió a Abraham una gran descendencia, y la clave para que él recibiera, hermanos, la bendición de esta promesa es que él le creyó a Dios y le obedeció. Entonces entendemos, hermanos, que las promesas se reciben creyendo y obedeciendo. Creyendo y obedeciendo. Él fue llamado, hermanos, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Pero qué lugar? No sabía. ¿Dónde? Solamente le creyó a Dios que le daría un lugar y que le daría una descendencia. Y él trabajó, hermanos, en esta promesa, porque él salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Salió de su tierra, de su parentela, y habitó como extranjero, como nómada, por muchos años, hasta que le nació Isaac, ¿verdad? Y dice, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Cuando nosotros le creemos a Dios, hermanos, tenemos que obedecer y también, hermanos, trabajar en lo que Dios nos ha prometido. Fíjense que cuando el Señor les prometía, hermanos, a su pueblo que les daría ciertas ciudades, ellos las tenían que conquistar. Tenían que llegar a la ciudad y tenían que conquistarlas, echar fuera a los moradores para tomar lo que Dios les había prometido. No era de que Dios me prometió esto y yo no tengo que hacer nada. No, siempre había algo que hacer. Tenían que, hermanos, trabajar en esas promesas que el Señor tenía para ellos. Abraham le creyó a Dios y recibió la promesa y fue grandemente bendecido. Dios le concedió lo que le prometió. Dios le dio, hermanos, una gran descendencia, así como las estrellas que él observaba, ¿verdad? Que no las pudo contar. Bueno, así será tu descendencia. La palabra de Dios, hermanos, en los evangelios nos enseña el Señor Jesucristo a que debemos creerle a Dios. Y en el pasaje que hoy nos compete, hermanos, que es San Juan, el capítulo número 11, donde estamos teniendo la base de este mensaje, San Juan capítulo 11, versos 38 a 43, a 44, Lázaro había muerto. El Señor Jesucristo ya lo sabía, ya le habían dicho que Lázaro había muerto. Y Jesús, profundamente conmovido porque amaba a Lázaro, quería a Lázaro, tenía una gran amistad con Lázaro y con sus hermanas, vino al sepulcro, que en aquellos entonces los sepulcros, hermanos, no eran como las cosas que se acostumbran el día de hoy, sino eran una cueva en el monte, donde el cuerpo era puesto. Y el Señor Jesucristo fue hasta ese lugar donde estaba esa cueva
y que tenía una piedra encima. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Pero la hermana de Lázaro, Marta, le dijo, Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Bueno, no voy a describir, pero ustedes han de imaginar la situación. La hermana de Lázaro dice, Señor, ya no es necesario. Mas sin embargo, hermanos, la respuesta del Señor Jesucristo nos insta, nos motiva a creerle a Dios. El Señor Jesucristo le respondió a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, creerle a Dios en las promesas de una gloria que Él ha prometido. Creerle a Dios, hermanos, en las mansiones celestiales. Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo dice que tenemos que creerle. No te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. Y ahí, hermanos, se iba a manifestar el poder de Dios en la resurrección de Lázaro. No culpamos a Marta, hermanos, por su incredulidad, porque ustedes y yo hubiéramos pensado exactamente lo mismo. Humanamente es imposible, ¿verdad? Un cuerpo, hermanos, ya que tiene días de haber dejado de existir, ¿verdad? Marta dice, Señor, ya no está bien. Mas sin embargo, hermanos, el poder de Dios se manifiesta aún, hermanos, desde esa condición, para invitarnos a creer, hermanos, que el poder de Dios y sus promesas, hermanos, son fieles. Son grandes y fieles son las promesas de Dios. Lo que Él ha prometido, y el Señor manifestó su poder cuando este relato nos dice que los que quitaron la piedra y el Señor Jesucristo, alzando la voz, oró al Padre y clamó diciendo, a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, dice ahí, hermanos, salió con las manos atadas. Porque en aquel entonces, recordemos que los cuerpos eran envueltos en unas vendas, ¿verdad? Todo costumbre acerca del manejo. Y lo que el Señor Jesucristo dijo, quiten las vendas y déjenlo, desháganlo ir. Esto nos habla, hermanos, cómo nosotros debemos de participar en el trabajo de Dios. Cita a las personas que están muertas en sus pecados, pero las vendas, todo lo que hay que quitar para que la persona crezca en el conocimiento de Dios, nos habla, hermanos, del discipulado que debemos practicar, hermanos, en la iglesia. Qué importante, hermanos, es creerle a Dios en sus promesas. Dios tiene una gran promesa, hermanos, para nosotros el día de hoy. Hay muchas personas a quienes debemos alcanzar, pero tenemos que creer y tenemos que obedecerle a Dios. Luego, hermanos, vamos ahora al libro de los Hechos, porque allá, hermanos, en el libro de los Hechos encontramos ahí cuando el apóstol Pablo, hermanos, pues tuvo su encuentro con el Señor, ¿verdad? Pablo se encontró con el Señor. Vamos a ir a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, y vamos a leer del 1, hermanos, hasta el versículo número 6. Dice así la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y creyendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Qué experiencia, hermanos, de un perseguidor de la iglesia. Qué experiencia, hermanos, de un hombre que va con los sumos sacerdotes y les pide cartas para las sinagogas de Damasco para que le den permiso de ir a perseguir a los del camino, porque así le decían a los cristianos, ¿verdad? Primeramente los del camino, para apresarlos, meterlos en la cárcel, para detener la propagación del evangelio. Sin embargo, estando él en camino, hermanos, a Damasco, dice la escritura que le sorprendió un gran resplandor en el camino, el cual lo cegó, y él tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, ¿verdad?, a quien tú sigues. Y le dice: dura cosa te es dar voces contra el aguijón, ¿verdad? ¿Cómo estás peleando con el aguijón? ¿Verdad? No puedes pelear, no puedes luchar con el poder de Dios. Y ahí Pablo cambió, hermanos, su actitud. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice: ve a Jerusalén, ¿verdad? Levántate, ahí se te dirá lo que debes hacer. El resto de la historia de Pablo la conocemos, hermanos, en el libro de los Hechos, como el apóstol Pablo, de ser un perseguidor, ahora, hermanos, era un fiel predicador del evangelio del Señor Jesucristo. Las promesas de Dios, hermanos, se cumplen cuando nosotros le creemos a Dios y le obedecemos. Pablo no se resistió, simplemente entendió quién era el Señor Jesucristo. Y su actitud cambió, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y inmediatamente, hermanos, él le obedeció. El Señor, hermanos, lo usó grandemente. Y podemos decir, hermanos, que Pablo le creyó a Dios. ¿Pero en qué circunstancias, verdad? ¿En qué situaciones, verdad? Ve allá y se dirá lo que tienes, lo que debes de hacer. Pudo haberse rebelado, haber agarrado para otro lugar y seguir, pero ya en la condición que estaba, hermanos, no, él tenía que creerle a Dios. Hermanos, Dios trata con cada uno de nosotros de una manera distinta, pero algo que podemos destacar aquí, hermanos, es que cuando el Señor nos manda a hacer la obra, el Señor va con nosotros. Más adelante, ¿verdad? Pablo fue arrastrado, fue apedreado, tuvo mucha oposición. Y el Señor en una visión le dice a Pablo: Pablo, no calles, sino habla, ¿verdad? Porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Pablo le creyó a Dios, ¿verdad? Solamente habla, tú no temas. Hay que creerle a Dios, así como el Señor le dijo a Josué, ¿verdad? Tú no temas, tú no desmayes, yo voy a estar contigo. El Señor le prometió a Josué su presencia, le prometió que estaría con él, ¿verdad? Tú solamente esfuérzate, tú sé valiente, tú no temas. Yo creo que algo que nos llama el Señor, hermanos, es a no temer, porque todos tenemos temor, hermanos, muchas veces hasta de compartir el evangelio. Pero el Señor dice: tú no temas, tú solamente habla, tú haz lo que tú tienes que hacer. Y la Escritura, la palabra de Dios, pues nos dice, hermanos, todo lo que debemos hacer los cristianos, los discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la promesa? El Señor le dice a Pablo: yo tengo mucho pueblo para ti. Dios siempre, hermano, nos dice: va
vas a tener resultado de eso que estás haciendo. No dejes de hacer. Yo creo, hermanos, que aquí el Señor nos estará bendiciendo. Solamente tenemos que permanecer, tenemos que persistir, llevar a cabo nuestra labor. Le decía a nuestra hermana ahorita, ¿verdad? Pues hay muchas cosas que aún no están permitidas hacer, como ir visitar casa por casa, etc. Pero, hermanos, sigamos orando, ¿verdad? Ya que se erradique, hermanos, ¿verdad? O que se controle completamente, hermanos, esta pandemia, este virus, y podamos, hermanos, con mucha libertad y de muchas maneras llevar el evangelio. No necesariamente casa por casa, hay muchas maneras de poder hacerlo, ¿verdad? Como se ha hecho hasta hoy, así que tenemos que seguir creyendo en las promesas de Dios. Lo que Él promete, hermanos, Él lo promete. Pero para alcanzar las promesas, hermanos, esas se alcanzan cuando nosotros le creemos a Dios y le obedecemos. El Señor Jesucristo nos dice que veremos la gloria de Dios si le creemos a Él. Aún lo más difícil que nosotros podamos considerar, nos dice el Señor Jesucristo, que todo es posible. Así que, hermanos, no nos no desmayemos, ¿verdad? Sigamos creyéndole al Señor, sigamos creyendo, hermanos, en sus promesas. Tenemos que vivir, hermanos, creyéndole a Dios, porque esa es una característica de un discípulo del Señor Jesucristo. Alguien que le cree a su maestro, alguien que le cree, le sigue y hace lo que el maestro le dice. Si no le creyésemos, pues simplemente lo escuchamos hablar como cuando alguien nos está contando una mentira. Alguien nos está contando algo y decimos, es demasiado, ¿verdad?, para ser verdad, ¿verdad? Y uno escucha, pero uno dice, no te estoy creyendo lo que me estás diciendo. Creerle al Señor es diferente, ¿verdad? Le creemos y le obedecemos. Y es por eso que estamos aquí, porque le creemos a Dios. Y creemos que el Señor puede hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. No creer en nosotros mismos. Hay que creer en lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Cada día, hermanos, levantémonos dándole gracias a Dios por sus grandes promesas y vivamos en la confianza de que ya las hemos recibido. De lo que Él prometió ya lo tenemos, ¿verdad? Estar convencidos, como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de que lo que no vemos aquí, hermanos, ya lo tenemos. Y si Dios tiene pueblo para nosotros en este lugar, creámosle a Dios, ¿verdad? Creamos que veremos la gloria de Dios. Y, hermanos, pues para resumir, ¿verdad? Creámosle a Dios como Abraham, que le creyó a Dios, le obedeció y salió, actuó. No se quedó ahí sentado, ¿verdad?, esperando que Dios le diera, no. Salió de su tierra, de su parentela. ¿A dónde? No sabía, pero él le creyó a Dios. Jesucristo nos dice, hermanos, que si le creemos, vamos a ver su gloria. Y en la experiencia del apóstol Pablo, él vio la gloria de Dios, hermanos. Ese gran resplandor, ¿verdad?, que lo cegó. Y simplemente dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No quiere usted decirle al Señor lo mismo esta tarde? El Señor quiere, primeramente, su salvación. El Señor tiene grandes promesas para usted. Y esas promesas están en su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer que Dios puede cambiarnos. Muchas personas dicen, no, yo no puedo cambiar. Pero Dios tiene un poder, así como tuvo el poder para resucitar a Lázaro, tiene el poder también para transformar nuestras vidas, para resucitarnos de nuestra vida pecaminosa y traernos, hermanos, a una vida de santidad. Hay que creerle a Dios, invitarle a entrar en nuestro corazón,
Decirle, Señor, quiero que seas mi Señor, mi Salvador, perdona mis pecados, dame una nueva vida. Su palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios nos transforma, ¿verdad? Dios nos hace sus hijos. El Señor nos llama a una vida nueva. Y también nos llama, hermanos, a una vida de trabajo. La historia del apóstol Pablo, hermanos, nos dice cómo el Señor lo usó grandemente y estableció iglesias, hermanos, por todas partes. Y cada iglesia que se establecía, hermanos, permanecía. No eran iglesias que luego se apagaban, no. Eran iglesias, hermanos, que permanecían, ¿verdad? Porque el Señor estaba con él. Dios nos ayude, hermanos, que nos bendiga y que siempre podamos confiar en las promesas de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos nuevamente, Señor, por tu palabra que nos das en esta tarde. Te agradecemos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, quien nos motiva en nuestros corazones a buscar de ti cada día. Sobre todo, Señor, a confiar en tus promesas, confiar en tu palabra, confiar en que no estamos solos, confiar, Padre Celestial, que tú vas delante de nosotros, abriéndonos paso, abriéndonos brechas, Señor. Solamente te pedimos que nos des valor, mucho valor para hablar de Jesucristo, para predicar tu palabra, porque no sabemos, Señor, esa palabra que sale de nuestra boca, Padre, no sabemos cómo tú la usarás y llegará al corazón de alguna persona y la recibirá y será salvo. Pero si callamos, Señor, aquella persona estará perdida por toda. Padre, que podamos aprender de estos grandes hombres como Abraham y Pablo, que fueron grandemente usados y recibieron las promesas de parte tuya. Así, Señor, queremos recibir nuestro galardón cuando estemos en tu presencia. Pero mientras tanto, valor para trabajar, Señor, en ese tienes para todos. Te alabamos, Señor, tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.